Vamos entonces con la entrañable entrevista que Nayib Zurliza le hizo el año pasado a Marcela Temple de Pérez de Cuéllar. Hola amigos, hoy día vamos a tener el privilegio de poder conversar con la gran dama del Perú, doña Marcela Temple de Pérez de Cuéllar. Marcela, ¿cómo estás? Hola, Nayib, Qué gusto tan grande estar en tu casa. Bueno, yo también encantada de verte. ¿Cómo Es estás? un privilegio para mí que nos puedas recibir al canal Willax en tu casa y poder tener la oportunidad de hablar contigo. Es un gusto verte y tenerte en la casa siempre. Para mí, para Javier, siempre es muy bienvenido a esta casa. Muchas gracias, Sí. Marcela. Marcela, quería que me cuentes un poquito sobre ti. Tú naciste en Piura, Sí. Tu padre fue un gran empresario piurano, tu mamá una de las mujeres más lindas de Piura. Yo creo que dicen sabes por tú ahí. más que yo de mi vida. ¿Cómo era Piura cuando tú eras chica? Era lindo, mira. Y Piura, sobre todo, era su gente maravillosa, la gente que cuando los vuelvo a ver acá en Lima, porque a veces no nos vemos como quisiéramos, siento el cariño, la franqueza, la honestidad del piurano, que eso siempre los ha caracterizado. Eso es muy cierto, Sí. El piurano tiene un carácter muy lindo. Muy lindo, además son gente muy unida, muy sincera, y nosotros, bueno, cuando yo estoy con ellos me siento feliz como en mi juventud, en mi niñez y todo eso, pero yo pasé muy poco tiempo de mi vida en Piura, para serte honesto. Porque primero me casé en Piura a los 19 años con una persona maravillosa, Francisco de Sela. Enviudé, la tragedia más grande, tenía un mes de casada, estuve con él nomás. Y entonces después, bueno, ahí recién conocí lo que era el dolor, porque había sido una vida muy, muy feliz la que tuve siempre con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, con la familia. Entonces, conocer el sufrimiento es algo muy duro, y sobre todo cuando no estás preparada para ello. Y especialmente cuando eres una mujer joven que recién empieza una vida con un gran amor, ¿no? Sí, fue muy lindo. Y después de eso, bueno, después me casé con Guillermo Ganosa, me fui a vivir a Trujillo, donde tengo esos hijos maravillosos, que son mi orgullo, mi satisfacción, que me han dado nietos lindos, y en fin, tengo tantas satisfacciones a través de mis hijos en todo sentido, y tanto orgullo por todo lo que ellos son, que verdaderamente hablar de mis hijos sería como decir una mamá chocha, y sí lo soy. Bueno, eso es Y abuela, lindo, y ¿no? abuela chocha también lo soy. Marcela, ¿y en Trujillo cómo era la vida cuando te casaste? Muy agradable. ¿Cómo era la vida cotidiana de Trujillo? Bueno, ¿Se hacía mucha vida social? Bueno, sí se hacía vida social, pero también se dedicaba mucho a mi familia, y yo estaba prácticamente con mis hijos todo el tiempo. ¿Y después de eso te trasladaste a Lima? Sí, no, después de eso me casé con Javier. Fue un amor loco y fue un amor a primera vista, y bueno, fue quizá un poco chocante para muchas personas comprenderlo, pero la gente que han amado así alguna vez intensamente o de un momento a otro, quizá me puedan comprender mejor. Yo te comprendo perfectamente porque yo pienso que un paradigma de la vida es precisamente saber identificar el amor verdadero. Sí, fue. Venimos una sola vez y estamos en la tierra solamente una vez. Y fue un amor muy lindo, y un amor que a través de los años me ha probado que fue el verdadero amor de mi vida, porque yo estoy casada con Javier más de 37 años. Y eso te ha conllevado también a conocer muchísimos países del mundo debido a la actividad de don Javier Pérez de Cuéllar. Con eso te puedo decir que he visitado, porque no digo conocido, quizá he visitado más de 100 países. Y digo he visitado porque muchos países los he visitado por un día, día y medio, acompañando a Javier. Pero eso no diría yo que es conocer un país, porque yo no me he adentrado en el país, muchas veces no sabía sus raíces, no he llegado verdaderamente a identificarme y poder decir este país, la religión era tal y todo eso. Es decir, los he visitado, muchos de ellos, y los que he conocido, bueno, también he disfrutado siempre mucho viajando. Y una vez hicimos un concurso entre gente que viaja mucho, que vinieron de fuera, de Francia, y estábamos en Puno. Entonces, para cambiar de idea, decidieron que todos íbamos a hacer un concurso, quién había viajado más. Entonces, todos estos personajes, que son gente muy viajada y muy culta,
comenzaron a enamorar para divertirnos, para cambiar en el tren. ¿A cuál viaje? Entonces yo gané lejos. Entonces después me hicieron un regalo muy lindo para llevar mi pasaporte, que como diciendo, te ganaste el premio por los viajes. Sí. Aparte del Perú, que sabemos que eres una peruana carta cabal que ama a tu país y a su gente con todo el amor, ¿cuál de los países te identificas más con él, aparte del Perú? Bueno, con el Perú me identifico plenamente. Viví muy contenta en Francia. Estuve muy, muy contenta después que Javier dejó de ser secretario general, que si te cuento la vida de esos 10 años como donde Javier fue secretario general, fue una vida maravillosa, llena de intensidad. Por ejemplo, a veces yo salía de viaje sin siquiera regresaba y ya tenía un programa al día siguiente, pero así de hora, mañana, tarde, almuerzo, comida. Entonces, en realidad, muchas veces yo no podía ni asimilar el viaje. Ahora que estoy tratando de escribir mis recuerdos, porque no digo memorias porque eso suena muy importante y no creo que mis recuerdos sean así, son para mí y para mis hijos. Entonces yo digo, muchas veces regresaba de un país donde no había siquiera asimilado lo que había aprendido, lo que había conocido, y al día siguiente tenía que volver a cambiar de ritmo y a vivir. Lo que más me fastidiaba es que nunca podía descansar sin maquillaje, sentarme en mi cama o levantarme, no, siempre había un programa. Durante todos los 10 años, verdaderamente no paré un minuto con la vida. Mucha gente, Marcela, no llega a comprender cuál es el rol de la esposa del secretario general de las Naciones Unidas. ¿Podrías explicarnos un poquito de la función o la obligación de tener que ser primera dama del mundo? No, yo no diría que es primera dama del mundo. Yo diría, para mí mi rol fue acompañar a mi marido. Ese fue mi rol. Y yo creo que cada persona, cada esposa de los secretarios general hace su rol. Yo lo hice de esa manera. Traté siempre de hacerle la vida más fácil a Javier porque trabajaba día y noche, tenía una responsabilidad sobre sus hombros enorme. Hay, por ejemplo, una caricatura muy divertida donde Javier está cargando el mundo. Y verdaderamente, prácticamente eso era, los 10 años era de una intensidad para él, discurso, llegamos a un país, tenía que dar conferencias de prensa, discursos, en fin, tenía que ver a los reyes, a los primeros ministros, y tenía que saber el problema y lo que estaba viviendo ese país para poder conversar con ellos. Entonces él no tenía tiempo para absolutamente nada, entonces yo trataba de facilitarle la vida y de ayudarlo en todo lo que podía. Y también cuando viví en Nueva York tuve la suerte de tener muchos amigos que también nos facilitaron la tarea, porque estando ahí fue muy fácil abrir un ambiente favorable a las Naciones Unidas. Y quizá, en mi modesta opinión, fue lo que yo traté de hacer. ¿Y cómo fue cuando Javier deja de ser secretario general de las Naciones Unidas? Fue, bueno, para nosotros, quizá para otras personas hubiera sido muy duro, porque es una vida verdaderamente maravillosa, con guardaespaldas, choferes, secretaria de social, es decir, bueno, más no se podía tener. Todas las ventajas, las facilidades para tener una vida agradable las teníamos. Teníamos una casa que era una maravilla, tan linda la casa, que un día Javier me dice, yo miraba por la ventana y la casa era preciosa, ¿no? Entonces yo estaba mirando porque teníamos un jardín enorme y daba al río. Entonces Javier me toca y me dice, acuérdate que no es tu casa.